¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, la pantalla de C5N, hoy más que nunca clarificando toda la información. Ayer te mostrábamos aquí, hicimos un programa donde desnudamos cómo el periodismo de guerra articulado con el poder judicial, el lawfare, las fake news, en los últimos 4 años de macrismo le pedían, extorsionaban a jueces corruptos que se arrodillaban ante el poder de turno para que pongan presos a exfuncionarios del kirchnerismo. Y además, lo peor, esos jueces cumplían. La revelación que tuvo mucha trascendencia aquí. Ahora vamos a ver la repercusión institucional, que los medios macristas que acompañaron al macrismo y que hoy siguen blindando al macrismo, no te lo mostraron. Los que antes se rasgaban las vestiduras ignoran, tapan el desquicio institucional de 4 años de la Argentina. Mirá cómo muy suelto de cuerpo Carlos Pagni revelaba ese entramado de actuación en 4 años. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Bueno, la gravedad institucional de lo que destapó, desnudó, se sabía, se conocía. Lo vinimos denunciando aquí en soledad durante 4 años, pero lo confirma uno de los periodistas más destacados del diario La Nación, ya tiene repercusión institucional. Esta noche va a estar aquí con nosotros el diputado nacional Rodolfo Tailade, que hoy presentó una denuncia para que se investigue al juez federal Julián Ercolini, porque fue uno de los jueces que acató lo que marcaba el diario La Nación. Por eso nos estás acompañando a partir de este momento con el hashtag Ercolini en la mira. Es uno de los jueces que negoció que La Nación retire la tapa donde los iban a escrachar a cambio que en abril del 2016 Ricardo Jaime fuera el primer detenido K, como después remarcaba Augusto, porque un juez amigo se lo había cumplido el diario La Nación. Y también el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Alberto Lugones, esta mañana en Mañana Silvestre, en Radio 10, anunció que el Consejo comenzará una investigación sobre esos jueces que se dejaron extorsionar por el poder mediático. Lo decía de esta forma. Lo que tenemos es una noticia de un periodista reconocido que dice algo que es muy grave. De ser así, es muy grave. Y en consecuencia, lo que hay que hacer es verificar lo que él está planteando como una noticia se convierta en un hecho jurídico. Pues se demuestra esta situación dada jurídicamente y avanza el tema y tenemos una denuncia en el Consejo, en Comodoro Pi investigarán el delito. Nosotros investigaremos si la conducta del juez es tal cual como lo dijo el periodista. Allí está la repercusión institucional, mientras la Corte sigue sin chistar, la Corte no dice nada. La Corte, que ha tenido responsabilidad institucional por haber apañado el desquicio institucional de 4 años, nada dice.
¿Cómo es posible que el máximo Tribunal de Justicia de la Argentina, frente a semejante denuncia institucional, nada dice? Se siguen haciendo los distraídos. Por eso comienza con fuerza en sectores del oficialismo a surgir la idea de que el actual gobierno tiene que ampliar el número de integrantes de la Corte para licuar este poder de algunos jueces que empiezan a abroquelarse porque dirán, frente al gobierno nos tenemos que abroquelar, porque nos sacan las jubilaciones de privilegio, porque quieren reformar aspectos sustanciales de la justicia. Y muchos sostienen, anoche lo decía Horacio Berbisky, lo planteaba anoche el diputado nacional Leopoldo Moró, otras voces del oficialismo que dicen hay que ampliar el número de integrantes de la Corte frente a una Corte que pareciera sigue amparando hechos de gravedad institucional como los que ha denunciado Pagni. Reitero, esta noche lo va a contar el diputado Tailade, que ya ha presentado la primera denuncia y lo adelantó, y nos parece muy bien que el Consejo de la Magistratura comience a actuar. La vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a través de la red social Twitter, también se refirió hoy a la gravedad institucional de lo que planteó el periodista Carlos Pagni. Son varios tuits de la vicepresidenta que de esta forma decía: un conocido periodista acaba de informarnos, claro que 4 años después, que en el año 2016 el diario La Nación estuvo a punto de dedicar una tapa de domingo a los jueces de Comodoro Pi que no habían perseguido a funcionarios de nuestros gobiernos. Dijo también que a partir de ese dato, un juez federal paró la publicación de la tapa, ordenando la detención repentina de un exfuncionario. Y yo agrego que además había dejado de serlo en el año 2009, cuando Cristina lo sacó a Ricardo Jaime del gobierno. Dicen que una verdad a medias es una mentira, y resulta que lo que no contó el conocido periodista es que justamente ese domingo, 13 de abril del 2016, en el que supuestamente iba a aparecer la famosa tapa con los jueces de Comodoro Pi, era el mismo domingo en que se iba a dar a conocer a nivel mundial el escándalo de los Panama Papers, en el que estaba directamente involucrado el entonces presidente Mauricio Macri. Fue por eso que el juez Ercolini, el día anterior, ordenó la detención del exfuncionario. Porque la verdad completa es que o metían preso a un exfuncionario o publicaban la tapa con la foto de los jueces. El objetivo era el mismo: tapar y encubrir a Macri en un escándalo que provocó la renuncia de presidentes, primeros ministros y ministros en todo el mundo. Como dicha detención no fue suficiente para tapar la magnitud del escándalo que se desató con los Panama Papers, por estar involucrado nada menos que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a los 2 días de ese domingo se ordenó otra prisión preventiva, la de un empresario detenido en el aeropuerto San Fernando, Lázaro Báez, cuando llegaba de Río Gallegos para asistir precisamente a una indagatoria en Comodoro Pi, con la ridícula excusa que el avión que ya había aterrizado no tenía plan de vuelo. He sostenido y sostengo que en la Argentina y en la región se instaló el lawfare, un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del Poder Judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos. Finalmente, es La Nación, a través de uno de sus principales columnistas, el que describe
a media y a conveniencia alguno de los escandalosos mecanismos del lawfare, sin que hasta este momento en la Corte Suprema, responsable última del Poder Judicial, se les mueva un pelo. Muy dura la vicepresidenta en la reacción también institucional a lo que denunciaba Carlos Pagni. Ahora, fíjese, mientras el gobierno hoy también trata en el Senado las jubilaciones de privilegio de los jueces, que los ha puesto a la defensiva, jueces y fiscales, mientras se anuncia la reforma judicial, pareciera ser como que se reordena el Poder Judicial que respondió al macrismo, y hoy nos enteramos que un fiscal que había anunciado, un fiscal importante, un fiscal pro, que surgió del corazón de Boca Juniors, que iba a renunciar por no estar de acuerdo, retiró la denuncia. Y hoy también nos enteramos que el procurador interino Casal, que nada dijo sobre los 9 meses que el fiscal Stornelli estuvo en rebeldía, que lo amparó y lo protegió, y que con el procesamiento sigue sin molestarse por tener un fiscal procesado. Hoy envía una carta a la vicepresidenta de la Nación en tono amenazante al poder institucional. Los cruzados, bien lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque Raúl Ple y Casal, procurador interino, Casal que responde a Angelici y a Pichetto, son los cruzados del macrismo para comenzar la ofensiva contra el poder del presidente Alberto Fernández. Son parte de la oposición salvaje que van a hacer contra el presidente Alberto Fernández. Mientras este gobierno no comprenda, como lo decíamos cuando retomé después de las vacaciones, que tiene que poner primera e ir a fondo con la reforma judicial, los cruzados comenzarán a hacer las maldades que están acostumbrados a hacer en 4 años. Porque además, le doy otro dato político. El gobierno ha propuesto al juez federal Daniel Rafecas como procurador para reemplazar al procurador interino. Los radicales, abroquelados con Cambiemos en el Senado, van a taponar la llegada de Rafecas a la procuración. ¿Por qué lo van a tapar? ¿Por qué van a taponar? Para cejarlo a Casal, que con Ple y con otros van a hacer la ofensiva judicial contra el gobierno de Alberto Fernández. Lo estamos advirtiendo aquí para que después no sea demasiado tarde, porque lamentablemente cuando dentro del marco de la Constitución y de la ley se trata de hacer las cosas bien, estas personas que descuidaron la legalidad van a seguir haciendo lo que han venido haciendo en estos 4 años. Escúchela a Patricia Bullrich, la titular del PRO, lo que decía sobre Ple. Escúchela. Yo creo que se busca, digamos, dejar vacantes para llenar con jueces, digamos, amigos, las vacantes que quedan, ¿no? Es decir, nosotros le hemos pedido y hemos hablado con las asociaciones de magistrados y de fiscales para que no renuncien. Necesitamos un gesto republicano de nuestros jueces y fiscales, que no renuncien por una disminución de su jubilación, porque lo que se juega es mucho más. Ya hay algunos gestos, inclusive Raúl Ple mandó una nota diciendo que no iba a renunciar, así que me parece que ese movimiento de no renuncia va a dejar de alguna manera este intento de vaciamiento, pero necesitamos que los jueces realmente y las juezas que estaban por renunciar y que prefieren un tanto por ciento más de su jubilación que defender a los ciudadanos, defiendan a los ciudadanos.
se desnudan y quedan impunes. ¿La escuchó a Patricia Bullrich? Nosotros hablamos con los fiscales, claro, los fiscales que les respondieron. Cuando Patricia Bullrich organizaba desde el gobierno de Macri las detenciones arbitrarias que se vienen desnudando en todo este tiempo. Y ahí Patricia Bullrich lo dice. Bueno, sí, ahora nosotros hablé con Ple. Y Ple ahora retira la denuncia. ¿Se da cuenta cómo se desnudan? ¿Se da cuenta cómo Ple, con retirar la denuncia, ahora queda pegadísimo a ese poder al cual perteneció, viniendo de Boca, siendo un fiscal pro, respondiendo pareciera a Patricia Bullrich? Porque Patricia Bullrich le pidió que retire la renuncia y Ple la retira, acata. ¿Se da cuenta? Por eso digo que el gobierno de Alberto Fernández no se tiene que descuidar un minuto. Rápidamente tiene que accionar contra todo este entramado de corrupción de la justicia que siguen respondiendo al macrismo, como el poder mediático que sigue amparando al macrismo cuando hay un gobierno de otro signo que quiere hacer las cosas diferentes. Vamos a seguir esta noche porque enseguida va a estar el diputado nacional Rodolfo Tailade y vamos a seguir con distinguidos juristas analizando este grave momento institucional después de estas revelaciones. Porque ¿sabe qué? La persecución, el plan sistemático de persecución en la búsqueda, de eliminación del adversario político que hizo el macrismo, no solamente le toca a un exfuncionario, a un empresario, a usted le puede tocar en cualquier momento. A usted le puede tocar en cualquier momento. Porque hicieron con la justicia lo que quisieron. Mientras la Suprema Corte de Justicia se hacía la distraída y se sigue haciendo la distraída. Y para colmo de todo lo que hay que estar hablando, reapareció Macri. Reapareció Macri. Un expresidente. Sí, ¿a quién miro? Preguntan acá. ¿Y qué quiere que le diga? Reapareció Macri. ¿No sabe la barbaridad que dijo en un congreso internacional?